Hola, ¿qué tal? Hoy trabajaremos con los circuitos en configuración serie y paralelo y además abordaremos los temas de divisor de voltaje y de corriente. Esto que yo te muestro aquí es básicamente lo que se conoce como un circuito en serie. Tenemos tres resistores R1, R2 y R3 conectados en serie. Estos circuitos están en serie porque, si te das cuenta, podemos hacer la analogía de que son pequeños vagones de tren y están conectados uno atrás del otro. Quiere decir que eh, cada vez que tú veas este tipo de conexión, sabrás que esos elementos están en serie. Pero presta mucha atención. Si eh, en la conexión que hay entre dos de ellos aparece una tercera, es decir, otro vagón, pues tú sabrás que eso no existe en la vida real. Eso nunca pasa en un vagón en una serie, en un tren. Nunca hay dos vagones y ojalá dos por uno. Entonces, automáticamente estos dos elementos dejan de estar en serie. Solamente quedarían en serie estos dos de aquí, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo con los circuitos. Si tú tienes por aquí un resistor extra, pues entonces los únicos elementos en serie son R1 y R2, pero R2 y R3 dejaron de estar en serie. Y si además le agregas otro resistor por aquí, bueno, pues ya no tienes ahí ningún elemento en serie, ¿de acuerdo? Algunos piensan, R1 y esta nueva R van a estar en serie. Pues no, porque ahora estorba R2, ¿sale? Entonces ten cuidado nada más con eso. Y es lo único que tienes que recordar. Ahora, ¿cuál es una característica importante de los elementos que están así en serie? Si te das cuenta, aquí la fuente de voltaje está pues proporcionando una corriente, ¿de acuerdo? Gracias a la fuente de voltaje, por aquí circula una corriente. Y la corriente que circula por el resistor 1, vamos a llamarla este, I1, es igual a la corriente que circula por el resistor 2, porque sale de I1 y pasa por R2. Y luego pasa por R3, quiere decir que la corriente es la misma en todos los elementos y podemos decir que esa corriente es la corriente del suministro, ¿de acuerdo? Aquí está, la corriente del suministro. Entonces podemos concluir una conclusión temprana, que la corriente de los elementos que están en serie siempre es la misma, ¿vale? Ahora traigamos aquí a este señor Ohm, ley de Ohm, ¿verdad? Una ley muy básica que nos dice el voltaje es proporcional a la corriente, ¿de acuerdo? La proporción es el resistor, es el valor de la resistencia, ¿vale? Y vamos a ver que, observa muy bien, tú tienes aquí un voltaje de suministro, pero vas a tener un voltaje en cada uno de los resistores. Ese voltaje en estos resistores se le conoce como la caída de voltaje o la caída de tensión. ¿Y por qué se le llama caída? Bueno, este señor de acá está proporcionando energía y estos de acá, pues básicamente la están absorbiendo. Entonces, un elemento que proporciona y tres elementos que absorben. La ecuación básicamente de esos voltajes es el voltaje de suministro es igual a la suma de esos tres voltajes. Perdón, ahí me equivoqué. Es voltaje 2 más voltaje 3. ¿Sale? Y ahora, haciendo referencia a la ley de Ohm, podemos sustituir este voltaje 1 como el resistor 1 por la corriente de suministro. O sea, este voltaje 1 es básicamente esta expresión debido a esta ley de Ohm. ¿De acuerdo? Más R2 por la corriente de suministro más R3 por la corriente de suministro. Y esto es igual al voltaje de suministro. Ahora, factorizamos la corriente de suministro y tú tienes R1 más R2 más R3. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto en resumen, si te das cuenta, nos dice que todos los elementos que están en serie pueden sumarse directamente. Y eso me va a dar entonces el siguiente circuito equivalente. Aquí viene un dibujo medio feo, pero ni modo, es lo que hay. ¿Sale? Mira, voltaje de suministro. Por aquí está corriendo mi corriente de suministro. Y este nuevo resistor es el producto de sumar, o es el resultado más bien de sumar estos tres valores. ¿De acuerdo? Algunos autores le llaman resistencia equivalente, R con subíndice EC, o algunos le llaman R subíndice T, la resistencia total. Cualquiera de las dos maneras en la que tú quieras representarlo es correcta. Y mi ecuación final sería voltaje de suministro es igual a la corriente de suministro por mi resistencia equivalente.
acuerdo? Algunos también a esto le llaman el voltaje total o la corriente total. Y aquí ya depende de cada quien, de cómo se acostumbra a manejar pues la nomenclatura de los circuitos, pero pues no es nada difícil. Ahora, tú me vas a preguntar, oye Doc, pero fíjate que yo lo que estoy viendo y por lo que vine al video son lo de la caída de, perdón, el divisor de voltaje. Pues no tiene nada de difícil, mira, lo vamos a explicar en este momento. Seguimos teniendo aquí mi voltaje de suministro, pero ahora yo voy a utilizar solamente dos resistores. Bien podrían ser tres resistores, pero en este ejemplo yo te voy a explicar esto con solamente dos resistores. Y por acá circula mi corriente de suministro y regresa por aquí, ¿no? La corriente de suministro es la misma. Algunos lo pintan como una especie de línea continua alrededor de este lazo cerrado, ¿vale? Ahora, la idea es la siguiente. Vamos a plantear este problema como si nosotros quisiéramos calcular el voltaje en el 2, ¿de acuerdo? Y los únicos elementos que conocemos son el voltaje de suministro, R1 y R2, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la manera de calcular el voltaje 2? Bueno, aquí ya habíamos visto en este ejercicio, en este ejemplo, que el voltaje 2 es básicamente el producto de multiplicar el resistor 2 por la corriente de suministro. Entonces, aquí tenemos R2, pero no tenemos la corriente de suministro. ¿Cómo le hacemos? Ah, bueno, la corriente de suministro, de acuerdo a esta ecuación, fíjate, lo vamos a escribir, la corriente de suministro va a ser igual al voltaje de suministro sobre la resistencia equivalente. ¿Y quién es la resistencia equivalente? Pues básicamente la suma de los resistores que están en serie. ¿Sale? De esa manera yo ya tengo la corriente de suministro. Ahora, yo la voy a sustituir en mi voltaje 2. Mi voltaje 2, mi expresión de voltaje 2, es igual a esto, ¿no? Acuérdate, de acá, de acá. Ahora, observa que esta expresión, pues la puedo sustituir aquí. Vamos a llamar esta la ecuación 1, la ecuación 1 romano, y esta de acá vamos a llamarla la ecuación 2 romano, ¿vale? Ahora bien, la idea es que esta ecuación, la 2, se pueda convertir a lo siguiente. Si yo sustituyo esta expresión aquí, pues lo que voy a obtener es R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de suministro. Y esto, mi querido amigo, es básicamente el divisor de voltaje, ¿de acuerdo? No tiene pues, nada de difícil. Este es un divisor de voltaje. Voy a ponerle aquí, divisor de voltaje. Oye, Doc, pero es que eso que hiciste pues no me sorprendió en nada. ¿Qué de chiste tiene? Si yo pude haber calculado la corriente de suministro y después multiplicar por esto, ya tengo V2. Es cierto, es una ecuación sencilla, es algo simple, pero pues te puedes ahorrar unos 2 3 segundos, qué sé yo, un poquito más tal vez. Pero la idea es esa, que tengas el concepto de divisor de voltaje. Fíjate que pues al aplicar esta ecuación no estás calculando una variable extra, que es la corriente de suministro. Estás haciendo algo, digamos, más directo. Pero no solamente podríamos haber calculado el voltaje 2, también bien pudimos haber caído en calcular cuál era el voltaje en R1, o sea, el voltaje 1. Y si hacemos este mismo procedimiento, fíjate que el voltaje 1 pues vino dado por R1 por la corriente S. Es decir, voy a sustituirlo para que veas. Voltaje 1 es igual a R1 por la corriente S. Si yo sustituyo nuevamente la expresión IS aquí, pues ahora voy a tener que el voltaje 1 fue igual o es igual más bien a R1 sobre la suma de resistencias por el voltaje de suministro. Y aquí ya tengo mi nuevo divisor de voltaje, una nueva expresión conocida como divisor de voltaje, pero ahora lo que estoy calculando es V1, ya no V2, es V1. ¿Qué es lo que cambió? Cuando yo quise calcular V2, en el numerador escribí el resistor que corresponde a V2, o sea R2. Y cuando quise calcular V1, pues puse en el numerador el resistor que corresponde al voltaje 1, o sea R1, ¿de acuerdo? Y eso es básicamente el divisor de voltaje. Si hubieras tenido a lo mejor aquí 3, también se podría hacer con 3 elementos en serie, pero la idea es que en el denominador pues tendrías que poner la suma de todos esos elementos, ¿no? Es decir, R1 más R2 más R3, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso sería todo por mi parte de lo que es un divisor de voltaje. Ahora, veamos cuáles son los circuitos que están conectados en paralelo.
Se dice que están conectados en paralelo, en este caso tenemos 3 resistores y precisamente en esa configuración. ¿Cómo los vamos a identificar? Es bien importante que tú aprendas lo siguiente. Todo esto de aquí es un mismo punto eléctrico, es decir, se le llama un nodo, ya sabes, ¿no? Un nodo. Y aquí tenemos otro nodo, ¿sale? Observa que este resistor, por ejemplo R3, este resistor R2 y R1, pues tienen dos terminales, como cualquier resistor. Aquí está. No le ponemos normalmente nombre, pero vamos a llamarle la terminal A y la terminal B. Vamos a decir que aquí tenemos la terminal A1 y aquí tenemos la terminal B1. Aquí tenemos la A2 y aquí tenemos B2. A3 y en este caso B3. Pues tú vas a saber que están en paralelo cuando las A3 o todas las A están conectadas al mismo nodo, ¿de acuerdo? Y, y del otro lado, en la otra terminal, las Bs estén conectadas también al mismo nodo. Oye, profe, pero ¿qué tal si una está con la B? Es decir, ¿qué tal si yo aquí tengo B3 y aquí tengo A3? Bueno, pues no pasa nada, es como si nada más le dieras la vuelta, cambias los nombres y ya tienes ahí tu, tu A3 y tu B3, ¿verdad? No te compliques ahí. Ahora, algo muy importante. Solo asegúrate que ambas terminales o ambos pares de terminales estén siendo compartidos, ¿no? En este caso, una terminal la comparte con la otra y la otra terminal también está siendo compartida de esta manera. Ahí te vas a dar cuenta de que los elementos están en paralelo, ¿vale? Algo bien importante también. Si tú tienes, por ejemplo, vamos a trabajar nada más con estos dos. Ah, bueno, pues R1 y R2 están en paralelo. ¿Qué pasa si por aquí le conectas otro resistor? Así. Ahí está otro resistor. ¿Siguen estando en paralelo? Pues no, ¿por qué? Porque esas terminales, la inferior, se siguen compartiendo por R1 y por R2. Pero sus terminales superiores ya no están siendo conectadas directamente. ¿Por qué? Porque apareció este nuevo elemento. Entonces R1 y R2 dejaron de estar en paralelo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, planteemos nuevamente nuestra ecuación de Ohm. Acuérdate, voltaje es proporcional a la corriente. Voltaje igual a R por Ohm. Algo que debes de saber con estos elementos que están en paralelo es que todos sus voltajes de los elementos en paralelo son los mismos. No importa si son capacitores, fuentes de voltaje, eh, inductores o resistores. Los voltajes son los mismos. Quiere decir que aquí el voltaje 1, el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 valen lo mismo, ¿sale? Voltaje 1 es igual al voltaje 2, este es igual al voltaje 3, ¿sale? Pero observa que este flujo de corriente que sale de, este flujo de corriente aquí, que sale de mi fuente, ¿de acuerdo? Viene por acá y en este nodo, recuerda que es un mismo punto eléctrico, aunque nosotros gráficamente lo veamos como diferentes puntos, ¿no? Es básicamente el mismo punto eléctrico. En este nodo, esa corriente, ese flujo original de electrones, pues se va a separar en tres diferentes flujos. ¿De qué va a depender? Pues del valor del resistivo que tengamos aquí, ¿sale? Podría ser I2 más grande que I1, o I2 más grande que I3, o I3 más pequeño que cualquiera de estos dos. Todo va a depender del valor resistivo que tengamos acá, ¿sale? Entonces, podríamos decir que la corriente de suministro va a ser igual a la suma de esos tres flujos de corriente. ¿Sale? Es bien importante aquí. Es algo como lo que vimos en el caso de circuitos en serie, pero aquí lo que vemos que es la corriente, y aquí te lo está diciendo, ¿no? Es igual a estos tres. Una vez que pasa I1 por R1, que pasa I2 por R2 y que pasa I3 por R3, gráficamente estamos viendo que esos elementos se vuelven a juntar aquí y pues lo que nos van a entregar es la corriente de suministro. Acuérdate que la corriente siempre va a querer regresar a su lugar de origen, en este caso mi fuente de voltaje, ¿sale? Entonces podemos dar por hecho esa ecuación. Ahora, si sustituimos por medio de la ley de Ohm, aquí hay que hacer un despeje nada más para decir que la corriente va a ser igual al voltaje sobre los resistores. Entonces la corriente de suministro va a ser igual al voltaje, vamos a llamarle, qué sé yo, si te das cuenta, el voltaje de suministro es igual al voltaje 1, al voltaje 2 y al voltaje 3,
porque están en paralelo, ¿no? Lo que habíamos dicho, aquí me faltó poner voltaje de suministro. Entonces voy a escribir la ecuación como que voltaje de suministro sobre R1, y eso es básicamente este valor de aquí de I1, más el voltaje de suministro sobre R2, y esto es básicamente I2, más el voltaje de suministro sobre R3, y esto también básicamente es I3, ¿de acuerdo? Ahora, factorizo el voltaje, corriente de suministro es igual a, ¿qué cosa? Voltaje de suministro 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, si yo quisiera poner mi ecuación, esta ecuación que yo acabo de obtener, de la misma manera que yo tengo la ley de Ohm, yo tengo que, fíjate, voltaje de suministro lo tengo que despejar, ¿no? Para que me quede esto de aquí. Entonces, esto que está aquí multiplicando, pues lo que tendría que pasar de este lado dividiendo. Y entonces el voltaje de suministro va a ser igual a lo siguiente: 1 sobre esta suma que yo acabo de poner aquí de fracciones, ¿vale? Todo eso multiplicado por corriente de suministro. A ver, profe, no te entendí, más despacito. Sí, esta expresión que yo tengo aquí la quiero dejar en esta forma, donde de un lado tengo el voltaje, ya tengo aquí el voltaje. De este lado tendría yo el equivalente a este resistor, y de este lado tengo mi corriente, ¿sale? Entonces, en conclusión, el resistor equivalente o el resistor total de todo este circuito, de los elementos, escucha bien, de elementos que están en paralelo, pues es esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces yo la voy a poner por aquí para que no se te olvide. La resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre suma de fracciones. Híjole, estoy escribiendo muy feo, a ver. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿de acuerdo? Y esa va a ser la resistencia equivalente. Es decir, si yo tengo un circuito, si yo vuelvo a dibujar el circuito, pues yo voy a obtener lo siguiente. Solo un resistor que le llamo R equivalente, o recuerda, le llamo resistencia total o resistor total. Y aquí tengo la corriente de suministro, ¿sale? Entonces de esa manera yo puedo obtener cuál es la resistencia equivalente de circuitos que están conectados en paralelo. Ahora, lo mismo, Doc, yo vine por lo del divisor de corriente, yo no vine por todo lo demás, lo demás yo ya me lo sé. Bueno, vamos a pasarnos a otra hoja tal vez, o a ver, déjame hacer un espacio por aquí. Vamos a recorrer esto, vamos a recorrer nuevamente esto por aquí. Ahora sí, hicimos espacio. Mira, la idea es que nosotros tengamos nuevamente un circuito pero ahora con dos elementos en paralelo, ¿sale? Dos elementos en paralelo. Y vamos a ponerle aquí voltaje de suministro y por aquí la corriente de suministro. Ahora, vamos a suponer, en este caso, que tú tienes R1 y R2. Las incógnitas para para este divisor de corriente, pues es precisamente la corriente que pasa por cada uno de estos nuevos caminos que toma la corriente de suministro, ¿de acuerdo? Tú conoces corriente de suministro, conoces R1, conoces R2, pero no sabes cuál es el valor de la corriente, ¿no? No sabes cuál es el valor de esa corriente. ¿Cómo le podrías hacer para calcular eso? Ah, bueno, profe, pues es que tú dijiste que la resistencia equivalente se da por medio de esta ecuación, y entonces yo puedo saber cuál es el voltaje que hay aquí, y a partir de mi ley de Ohm, yo puedo determinar la corriente dividiendo el voltaje entre el resistor, ¿no? Ah, ok, ya tú tienes este voltaje, está bien, pero vamos a imaginarnos que no lo conoces. Tú solamente sabes cuál es la corriente que viene por este camino principal y que se va a dividir, ¿sale? En este momento no tienes otro elemento. Bueno, lo primero que podrías hacer es a lo mejor hacer el equivalente y ahora sí aplicar esto, ¿no? Una vez que tú ya tienes el equivalente, lo multiplicas por la corriente de suministro y ya tienes el voltaje que hay en este elemento y en este elemento, ¿no? Porque están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Pero
Fíjate que lo podríamos hacer de la siguiente manera. Lo podríamos hacer de la siguiente manera. Precisamente lo que dijimos, ¿no? ¿Cuál es la resistencia equivalente? Pues la resistencia equivalente resultó ser, eh, vamos a escribirlo completo, ya me estaba empezando a saltar un paso, 1 sobre 1 más R1 más 1 sobre R2, ¿verdad? ¿Con qué intención? Pues con la intención de que nosotros podamos decir la corriente 1 va a ser igual a mi voltaje 1 sobre la resistencia 1, ¿vale? Ok. ¿Cómo le hago para calcular el voltaje? Pues ya lo dijimos, ¿no? Yo tendría que hacer primero el paralelo de estos dos, multiplicarlo por la corriente de suministro y ya tengo el voltaje de suministro, ¿no? Que es básicamente lo que hicimos acá. Entonces, ahí te va. Este, voy a hacer un poquito más pequeña esta expresión. Si yo hago suma de fracciones me va a quedar lo siguiente. En el denominador la multiplicación, en el numerador del denominador completo va a quedar R2 más R1 y aquí finalmente 1. Pues aquí lo único que tenemos que hacer es, ya sabes, aplicar la ley del sándwich, la regla del sándwich, un divisor de fracciones. Extremos por extremos, medios por medios, me va a quedar R1 por R2 sobre la suma, R1 más R2. Ahora, acuérdate que el voltaje 1 es igual al voltaje de suministro, es igual al voltaje 2, entonces voy a ponerle aquí el voltaje de suministro igual al voltaje 1 igual al voltaje 2 es igual a IS por mi resistencia equivalente. Si yo sustituyo este voltaje aquí, entonces voy a poder obtener R1. Fíjate muy bien. Esto va a ser igual a resistencia equivalente por IS sobre R1. O sea, estoy sustituyendo esto en el numerador y esto estoy pasándola como tal. Ahora, ¿cuánto es R equivalente? R equivalente ya la tengo por acá. R equivalente va a ser igual a R1 por R2 por IS, ¿verdad? O sea, esta aquí, esta de acá, de acá. Ahora en el denominador, ¿qué tenemos? Tenemos para empezar R1 que multiplicaría a R1 más R2, ¿de acuerdo? O sea, esta R1, perdón, esta R1 que viene de acá, esta suma que viene de acá. Y si te das cuenta, en esta expresión lo que podemos hacer es cancelar R1, ¿no? Se cancela mutuamente, se hace 1 y entonces la expresión final sería la siguiente. La corriente en 1 va a ser igual a R2 por IS sobre la suma R1 más R2. Y esto que tenemos aquí, mi estimadísimo amigo, es el divisor de voltaje. Perdón, divisor de corriente. Ya me sentí como Pedrito Sola. Bueno, ahí tenemos ya el divisor de corriente. Y observa muy bien, quisimos calcular I1 a partir de conocer IS y todos los resistores, ¿no? Acuérdate, conozco IS o la corriente que le está suministrando corriente precisamente a estos dos diferentes canales, diferentes caminos, y a partir de eso puede determinar la corriente I1. Pero observa muy bien, para determinar la corriente I1 en el numerador se quedó el otro resistor, el resistor 2. Quiere decir, y también lo podríamos hacer y demostrar, ya lo haces tú en casita si gustas, que la expresión para determinar la corriente 2 va a ser igual a R1 por IS sobre, nuevamente, la sumatoria. ¿De acuerdo? La sumatoria. Así. Y esta ecuación de aquí, pues sería la otra expresión para el divisor de corriente, pero para calcular I2. ¿Sale? Entonces, cada vez que tengas un divisor de corriente, acuérdate, van cruzados. Si quieres I2, pues pones arriba R1. Si quieres I1, pues pones arriba R2. ¿Sale? Y eso es lo más difícil que podrías ver aquí. Ahora, me vas a preguntar, oye Doc, pero ¿qué pasa si tengo aquí yo 3 elementos? Bueno, lamentablemente estas ecuaciones así directas solo se aplican para, mm, para estos, para circuitos que tienen esos dos elementos, pero bien podrías hacer lo siguiente. A lo mejor puedes desarrollar esta resistencia equivalente
y aquí le tendrías que agregar 1 sobre R3, así, 1 sobre R3, y entonces pues desarrollar una nueva expresión y ver qué es lo que te queda acá, sustituir, y ya obtendrías las expresiones para un divisor de corriente de 3 canales, pero que yo recuerde y hasta donde alcanzo a prever, pues no es una ecuación tan sencilla. O sea, lo que nosotros queremos aquí con el divisor de voltaje y también con el divisor de corriente, pues es que haya que sea rápido de realizar. Si no es rápido de realizar, pues ya no pierde sentido el estar haciendo todo este, todo este proceso que acabamos de realizar, ¿de acuerdo? Sería ya algo muy largo. Entonces, revísalo. Y bueno, pues estas fueron lo que son circuitos en serie, divisor de voltaje, circuitos en paralelo y divisor de corriente. Algo bien importante, entonces, para concluir, circuitos en paralelo tienen el mismo voltaje, pero las corrientes son diferentes. Circuitos en serie, la misma corriente, pero diferentes voltajes, ¿de acuerdo? Que no se te olvide. Nos vemos.